Queremos compartir la palabra del Señor en esta mañana, terminando la serie de una vida victoriosa. Vivir plenamente en Cristo. Les propongo que antes de leer un texto bíblico que nos ayude a reflexionar en esta mañana, en este día, sobre lo que es vivir plenamente en Cristo, sobre esta última fase, este último pase que planteamos como una vida victoriosa, les propongo un ejercicio de imaginación, un juego difícil, porque nos confronta con una situación, pero que nos permite y nos va a ayudar a visualizar dónde estamos parados en el camino del Señor Jesucristo. Si viene alguien de parte de Dios, es un juego fuerte, es un juego de imaginación fuerte. Si viene alguien de parte de Dios y te dice, Dios me dice, y viene un profeta, viene alguien que tiene autoridad de Dios, alguien reconocido, con poder de Dios, dice, Dios me ha revelado algo tremendo en tu vida. Me dice que vos vas a morir, que pronto vos vas a morir. Estoy diciendo, es un juego difícil, por lo menos para asimilarlo y para imaginarlo. Y uno quizás allí me empieza a decir y a rogar, bueno, tengo argumentos como para quizás decirle a Dios, ¿qué tal, Señor, si me das algunos años más? He tenido un corazón íntegro, una vida al servicio tuyo, quiero seguir dando testimonio de tu gloria y de tu amor. Quiero seguir sirviéndote como discípulo en medio de esta tierra. Y Dios concede esa posibilidad y te ofrece algunos años más. Bueno, te extiendo este tiempo y te doy algunos años más. La pregunta que me gustaría que pudieras pensar en medio de este juego de imaginación es, ¿qué harías con esos nuevos años? Con esos años que en teoría no ibas a tener y ahora sí lo tenés. ¿Cómo aprovecharías ese tiempo extra que te da Dios sobre esta tierra? ¿Modificarías algo de lo que estás haciendo en este momento? ¿Serías constante y perseverante en otras que estás haciendo? ¿Arreglarías alguna situación relacional? ¿Tendrías mayor tiempo de oración, de lectura de la palabra, de devoción, de piedad? ¿Evitarías malgastar tu tiempo en cosas que sabes que no te edifican? Esto que te cuento, esto que te pregunto, este juego de imaginación que hoy te estoy proponiendo, que es fuerte para asimilar, fue lo que le pasó al rey Ezequías. Podés buscarlo allí, no lo vamos a leer ahora, podés buscarlo allí en 2 Reyes, capítulo 20, o en Isaías, capítulo 38. Ahí te narran esto. No lo vamos a buscar ahora, no lo vamos a leer ahora. Pero para que vos sepas, ahí en 2 Reyes 20 e Isaías 38, narran esta misma historia. Cuando el profeta Isaías, de parte de Dios, va hacia el rey Ezequías, que estaba enfermo, y le dice, Dios me ha dicho que no vas a salir de esta enfermedad, que vas a morir. Y allí Ezequías apela a Dios porque ha tenido una conducta intachable delante de Dios, ha tenido un corazón íntegro delante de Dios, ha servido a Dios, y entonces, apelando allí, dice que le concederá un tiempo más. Y Dios le concede 15 años más al rey Ezequías. Y si bien este juego y esta historia no es que se repite en cada uno de nosotros, no es que Dios siempre va a preguntar sobre este tema a vos o a mí, creo que es bueno que podamos imaginarnos
porque nos hace pensar y reflexionar qué haríamos nosotros si supiéramos cuándo es el día de nuestra muerte. ¿Y qué haríamos nosotros si Dios nos otorgara un tiempo extra? ¿Seguiría todo igual o habría cambios en tu vida? Recuerden que lo que estamos viendo en este momento es vivir plenamente en Cristo. Y ahora sí, me permito leerles lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. La palabra del Señor allí dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la fe, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. No desecho la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Experiencias que transformaron la vida de Pablo. Claramente, Pablo fue conmovido por esa experiencia de conversión, de tal manera que lo que él creía absolutamente lo dejó de lado para adquirir esta nueva identidad en Cristo. Entendiendo que todo lo que él sabía, todo lo que él había aprendido, que todas sus capacidades, ¿sí?, eran nada comparativamente a lo que le daba Dios en este tiempo. La vida nueva en Jesucristo. Para Pablo, el morir era ganancia. Entendía que morir le significaba la vida plena y abundante. Y no necesariamente pensar en la muerte solamente física, sino poder pensar en las demás muertes que tenemos que tener. En muertes emocionales para dejar atrás ciertas pérdidas, fracasos y frustraciones que hemos tenido. Para poder dejar ese lastre de lado. Muerte a situaciones del pasado que todavía no son como piedras pesadas que nos hunden y no nos dejan salir a la superficie. Morir a situaciones que nos traen corrupción a nuestro corazón en vez de vida plena y abundante en Cristo. Pablo fue un hombre transformado, el apóstol Pablo fue un hombre transformado por esa experiencia de Jesús, de tal manera que él ya no tenía miedo a la muerte. En este juego que te propuse, ¿cuántos de ustedes quizás hayan pensado, pucha, qué juego tan incómodo? Porque quizás todavía tenemos miedo a la muerte física. Y en Cristo tenemos vida eterna y plena. Cuando nuestra vida está libre aún del temor a la muerte, es que podemos estar enfocados en toda la vida que Cristo quiere darte. Cuando nuestra vida ya no queda esclavizada por el temor de lo que vendrá o de lo que me puede suceder, podemos caminar en paz, sabiendo que cada paso que damos lo hacemos en obediencia a Jesús. Porque ya no quiere dominar mi deseo, sino quiero ser dominado por el deseo de Dios en mi vida. Ya no quiere dominar mis intenciones, sino que quiere ser guiado mi vida, quiere ser guiada mi vida por su Espíritu, el cual es vida y verdad para cada uno de nosotros. Por eso,
La experiencia transformadora que tuvo Pablo en la conversión es una experiencia que él fue avanzando de tal manera que allí, como leíamos en la epístola a los Gálatas, puede decir, ya no vivo yo, he muerto mi yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. No desecho la gracia de Dios que me justifica por la fe. Ya no estoy atado a la ley. Estoy sobre la ley porque estoy con Cristo viviendo la vida plena y abundante, la vida victoriosa. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en Cristo o que Cristo viva en mí? Como quieran decirlo, ¿sí? Nosotros vivir en Cristo o que Cristo viva en mí. Tres consecuencias profundas que dan un giro pleno a nuestra vida, un giro total a nuestra vida. Uno tiene que ver con el modo de relacionarnos. Naturalmente, el ser humano se relaciona desde la mezquindad en todo sentido de la palabra y desde los prejuicios. Siempre anda mirando más la apariencia que las profundidades. Por lo tanto, el prejuicio es parte del primer relacionamiento que tenemos con los demás. Dudamos, desconfiamos, parte del prejuicio. Somos mezquinos, nos damos en cuentagotas en la medida que vemos la reciprocidad de la otra parte. ¿Sí? El modo de relacionarse de Cristo dejó de lado la mezquindad, dejó de lado el prejuicio. El modo de relacionarse de Jesús es dándose, porque nadie le vino a quitar nada a Jesús, sino que Él lo ofreció de buena voluntad. Nadie me quita nada, porque yo lo vengo a dar. Cuando tenemos este modo de relacionarnos, no sentimos que nos sacan algo de nosotros, sino lo que vivimos es que estamos donando nuestra vida en favor de los demás, como Cristo donó su vida en favor nuestro. Y este modo de relacionarse es con Dios, con los demás, con uno mismo, con todo lo creado. Es decir, en todas las esferas, en todas las dimensiones, en todos los contextos que nos podemos relacionar. Porque Jesús cambió el paradigma de cómo relacionarse con Dios, cambió el paradigma de cómo relacionarse con el prójimo, con el enemigo, con aquel que no piensa igual que nosotros. Cambió el paradigma de cómo relacionarse con uno mismo, el saberse que uno se tiene que autocondenar porque Cristo te liberó. Y aún, ¿sí?, cómo relacionarse con el medio ambiente. Dominó hasta la tormenta. Cristo nos enseñó un nuevo modelo para relacionarnos, ¿sí? El decir no vivo yo, sino Cristo en mí, implica que estas nuevas relaciones, que las relaciones ya no lo hago conforme a mi vieja naturaleza, sino lo hago como lo hace Jesús, como lo hizo Jesús. Inspirado por su Espíritu, lleno de su Espíritu, puedo vivir de esta misma manera relacionándome con Dios, con los demás, con lo creado y conmigo mismo. Por eso vivir una vida victoriosa es cambiar el modo de relacionarme. Ya no conforme a mis propios prejuicios y mezquindades, sino la gracia abundante de Dios en mi vida. Lo segundo que implica vivir en Cristo o que Cristo vive en mí, tiene que ver con los modos de enfrentar las situaciones de la vida. Todos, absolutamente todos, seamos cristianos de premium o cristianos ahí mediocres, seamos totalmente paganos o gentiles, seamos totalmente ateos, no importa, pero absolutamente la humanidad en su totalidad vive adversidades, vive sufrimientos, vive situaciones, ¿sí?, que implican problemas o conflictos. Nadie puede escaparle de esto.
Nadie escapa de esto. Ni el mismo Señor Jesús escapó de la angustia, del sufrimiento, del dolor, de la persecución, del maltrato. Nadie, absolutamente nadie dentro de la humanidad caída y corrupta por el pecado puede escapar del sufrimiento. Por lo tanto, Dios, cuando Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo, ¿sí?, nos da una nueva manera de cómo enfrentar esas situaciones, teniendo fortaleza y paz para avanzar. No para quedarnos quietos y ver qué pasa, sino que nos da confianza y fe, lleno de esperanza, para ir avanzando en el propósito, en la obediencia a nuestro Señor. Esa fe genuina en el resucitado, no solamente aquel que vivió en medio nuestro, sino aquel que murió y resucitó por nosotros y que está hoy al lado del Padre. Modos de enfrentar las situaciones de vida. Ya no somos dominados por el ánimo, ya no somos dominados, ¿sí?, por la desconfianza. Ahora Cristo vive en mí y yo en Él. Por lo tanto, somos llenos de esa confianza que viene solamente de Cristo, para atravesar cada una de las situaciones que tenemos que vivir. Entonces nuestra vida es poderosa e íntegra. No se desarma, sino que tiene paz y esperanza para seguir avanzando. Y el último que quiero compartirles en esta predicación es modos de comprender la misión de Dios. Cuando yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, tengo una nueva perspectiva de lo que es la misión de Dios. Ya entiendo que no es mi misión ni mi propósito. Es el propósito de Dios en mi vida. Es la misión de Dios en medio de la faz de la tierra, del universo inclusive. Ya la misión de Dios no está para satisfacer mis necesidades, sino que yo estoy para servir en la causa del reino de Dios y su justicia. Acercándome con una palabra de fe, con acciones concretas de misericordia a los más vulnerables, haciendo acepción de personas. Justamente, esto es lo que Dios cambia en nuestra vida. Que ya no vemos este prejuicio, sino no hacemos acepción de personas, este es mejor que aquel, sino que podemos compartir libremente el Evangelio de Jesús, con palabras y con hechos, sabiendo que la misión es de Dios y nosotros meros seguidores. Ser una iglesia que viva la plenitud de Cristo. Por eso, para ir finalizando y cerrar, damos gracias al Señor porque nosotros también, como Pablo, podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Dios nos llama a que nuestro mayor deseo sea que Cristo viva en nosotros. Dios nos llama a que nuestro mayor deseo sea vivir en Cristo. Y que no sea una mera proclamación, sino un testimonio de lo más profundo de nuestro ser. Para que los modos de relacionarme, los modos de enfrentar las situaciones de la vida y los modos de comprender la misión de Dios sean transformados de tal manera que muestren a Jesús en nuestra vida. Y entonces vuelvo con el juego del principio. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? No sabemos cuándo el Señor te va a llamar a su presencia, pero ¿qué vas a hacer? Que puedas hacer lo que hizo Pablo, el apóstol. Decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, amado Dios, por tu presencia en medio nuestro. Por estar seguro, Señor, de que el vivir en Cristo es la mejor manera de vivir. Porque viviendo en ti, Señor, lo que tenemos garantizado
es el gozo de la salvación, es la fuerza para cada día, es la compañía eterna. Lo que tenemos garantizado en ti es un amor total que nadie nos puede separar. Por eso, Señor, que podamos vivir mostrando a Jesús en todo lo que hacemos, en palabras y en hechos, en pensamientos y acciones, de tal manera que tu nombre sea reconocido y muchos se acerquen a tus pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.